Bueno, tal vez lo más importante de la ciencia no es la información, porque la información podrías tener acceso sin haber reflexionado sobre la información que estás leyendo, sino la forma en que la procesas, la forma en la que investigas, la forma en la que construyes el conocimiento. En realidad, aprender ciencia te da los mecanismos para una toma de decisiones diferente, una reflexión, una crítica, un análisis de la información que ves. En ese sentido te hace una persona más preparada para enfrentar los retos, aunque no sean retos científicos. Entonces creo que la ciencia nos enriquece en los dos caminos. Por un lado, nos da información valiosa que nos permite tomar decisiones informadas, basadas en hechos, pero además nos enseña a cómo utilizar nuestra capacidad de razonamiento, que pues es un privilegio el poder tener esa capacidad de razonamiento como especie, y pues debemos de cultivarlo y aprovecharlo. Bueno, sin duda, tanto el arte como la ciencia son las expresiones más altas de la creatividad humana. Creo que sí puede haber una influencia directa entre arte y ciencia, pero también creo que un artista y un científico puede tener una misma idea que manifiesta de maneras diferentes. Yo me acuerdo que de joven escuché una conferencia sobre esto que me impresionó mucho, donde explicaban cómo daban ejemplos de poesía que en realidad eran descripción de ideas científicas. Por ejemplo, hay un poema, no me voy a acordar bien de cómo es, pero de García Lorca, que describe cómo la Tierra se mueve a lo largo del tiempo, que es como si leyeras el espacio-tiempo de Einstein, pero no es porque García Lorca haya leído a Einstein, ni porque Einstein haya leído a García Lorca, sino que ambos, desde su experiencia, logran plasmar esta creatividad. Entonces, hay muchos ejemplos donde la influencia sí efectivamente es directa, pero también está la creatividad que nace en diferentes formas simultáneas, ¿no? Cuadros de Picasso han comparado mucho al cubismo con la física moderna, la forma de ver las cosas desde diferentes marcos de referencia. ¿Sabía física moderna Picasso o tenía la misma intuición que tuvieron los científicos que hicieron? Entonces, la ciencia y arte son como dos caras de una misma moneda, que es la creatividad. Ay, sí, fue fantástico. Ayer estuve en un centro de la UDG, CUSEI, dando una conferencia que preparé con mucho entusiasmo porque era todo un reto. El nombre de la conferencia me lo dio la FIL, es una propuesta de la Dirección de Contenidos de la FIL y se llama ¿Qué volvería a ser si tuviera 23 años? Entonces lo tuve que pensar muy bien, porque eso no es una conferencia convencional de divulgación de la ciencia, de las que he dado muchísimas. Entonces tenía que referirme a mi vida, pero no solo a mi vida, porque no vas a dar una conferencia completa sobre tu vida. Tenía que darle un marco científico y fue muy divertida prepararla. Usé, por supuesto, Einstein, teoría de la relatividad, teoría general, usé la teoría del caos, ¿no? El efecto mariposa, un pequeño cambio cambia todo, teoría de planeación, di toda una serie de datos científicos y finalmente llegué a mis 23 años. También hablé de México cuando yo tenía 23 años, que era diferente, desde luego, al México de hoy. Entonces, realmente disfruté primero prepararla y luego compartirla con los jóvenes de CUSEI. Había de muy diversas edades, porque invitaron a licenciatura, maestría y doctorado. Y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, fue muy divertido. Sí, yo creo que es importante que estén orgullosos de la FIL porque es lo máximo. Y también, simplemente México debe estar muy orgulloso de la FIL. Es una feria, bueno, es la feria más importante en español, pero no es solamente la calidad de la feria, es también la calidad de la ciudad y la calidad de la gente, ¿no? Como la hospitalidad, todo tiene como una calidez humana que lo hace muy único. Entonces, sí, la FIL es para que la UDG y para que Guadalajara y para que Jalisco, para que México, estemos todos muy orgullosos. Bueno, un espacio donde hay diversidad de ideas es lo que más enriquece a las sociedades, porque permite el intercambio de posiciones en un ambiente de respeto y de pluralidad.
Efectivamente es cierto, qué mejor lugar que un espacio donde hay literatura, donde hay poesía, donde hay arte, donde hay ciencia, porque la FIL también es ciencia, que puede realmente generar como caldo de cultivo para que salgan cosas nuevas e ideas nuevas. Sí, tienes razón, esta posibilidad de compartir que da la FIL, compartir pensando en las ideas, es la base de la libertad. Finalmente, ¿qué es la libertad de expresión? ¿Qué es la libertad de pensamiento? La capacidad de que tú puedes decir lo que crees, pero también que escuches a los demás con el mismo respeto que quieres que te escuchen a ti. Entonces la FIL crea ese ambiente. Tuve la oportunidad de hablar con David Huerta, el premio FIL de este año, y lo felicité por su discurso, porque justamente en su discurso él habla de esta libertad que te da un ambiente como este, ¿no? Y cómo la poesía se vuelve pues la clave de lo que piensa la sociedad, y lo que la sociedad entiende se refleja en la poesía. Bueno, hay dos aspectos. Un aspecto es el llevar la ciencia a la sociedad desde muy temprana edad, aunque en realidad quiero decirte que los niños pequeños no le tienen miedo a la ciencia, algo les pasa después. Todos los niños nacen súper investigadores, súper interesados, quieren entenderlo todo, quieren saber todo. Llega un momento en que les matan de alguna manera ese interés cuando no es adecuado el ambiente en el que se desarrollan, o entran otras cosas en funcionamiento como las hormonas que obviamente te despistan inevitablemente en algún momento de tu vida. Entonces no creo que en forma innata la ciencia gusta. También he podido comprobar en muchas experiencias en mi vida que a los mexicanos les interesa la ciencia, nos gusta la ciencia, la sociedad se entusiasma con la ciencia. Yo no creo que haya realmente una falta de interés en el mexicano por la ciencia, pero sí hace falta más información, hace falta más comunicación, hace falta más oportunidades para que la gente pueda hacer ciencia, y hace falta una decisión del gobierno de México de invertir en ciencia. La ciencia no es un gasto, la ciencia es una inversión. Y no ha habido suficiente visión para decir vamos a apostarle a la ciencia y a la tecnología como palancas de desarrollo de nuestro país. Entonces, por un lado está esta posición de que tenemos que apostarle más a la ciencia. También está el hecho de que la sociedad debe tener más acceso a la ciencia, pero también está la responsabilidad de los científicos, de los investigadores, de los tecnólogos, de regresarle a la sociedad lo que se invierte en ellos, ¿no? Entonces todos tenemos responsabilidades y compromiso en esto, todos tenemos una responsabilidad con este país, pero yo no tengo ninguna duda que si México no ve con claridad la importancia de la ciencia y la tecnología y la innovación, nunca se va a desarrollar como podríamos. El talento aquí está, lo que hace falta son las oportunidades. Bueno, felicitarlos a todos. Una cosa que me encanta de la FIL es que tanta gente joven formándose, ¿no?, para el futuro, y creo que eso va a redituar muchísimo en este país y en este estado.